en mi trayectoria profesional he trabajado siempre en el ámbito universitario y he compartido, digamos, y aprendido mucho trabajando con algunas facultades, procesos de revisión de plan de estudio, ¿sí? Entonces, un poco la idea es ubicar en principio algunos marcos más generales para pensar esta tarea o para pensar lo que supone transitar un proceso complejo, digamos, ¿no? Como es la reforma de un plan de estudio que no termina cuando uno tiene escrito un nuevo documento curricular, ¿no? Sino también ahí empieza todo un otro proceso y otro desafío, ¿no? Que es el de materializar eso que suponen los acuerdos institucionales iniciales que se plasman de alguna manera como documento público, ¿sí? En un documento de plan de estudio, y que de alguna manera asume alguna condición de legalidad, ¿no? Genera condiciones de lo que es legítimo para la formación de un abogado y también, digamos, plantea o grupea horizontes a las instituciones y a las cátedras en su conjunto, ¿sí? Pero ese es solo el primer paso, ¿no? Un paso que por supuesto es muy importante, a veces muy costoso para las instituciones, pero es una primera instancia. Después hay todo un trabajo institucional que ustedes van a empezar seguramente a transitar y que además no se termina nunca. Digo nunca en términos de que las instituciones, sobre todo las prácticas de enseñanza, están siempre en reformulación, ¿no? Entonces es un proceso que uno inicia y que de alguna manera no tiene fin, ¿no? Como no podría decir casi poéticamente, digamos, ¿no? Bueno, la idea un poco era compartir con ustedes algunas consideraciones sí más teóricas, pero tratando siempre de ubicarlas en lo que ustedes están atravesando, ¿no? No porque sea un problema, sino sobre todo en la condición, digamos, yo voy a hacer por ahí foco en algunas dimensiones que tienen que ver con cómo yo, digamos, yo y un conjunto de teóricos que en el campo de la educación han entendido de alguna manera en particular el currículum, ¿no? Haciendo sobre todo foco en la importancia de pensar, de visibilizar y de potenciar los procesos de participación de los docentes en los procesos de revisión curricular y de revisión del plan de estudio, ¿sí? Digo, en términos, sobre todo, no solo en términos teóricos, sino en términos pragmáticos y también en términos ideológicos. Digo en términos pragmáticos porque, por lo menos en el campo educativo, en las universidades también, pero sobre todo en el resto de los niveles educativos, podemos contar una serie de relatos y de historias en relación a procesos que se han escrito en escritorios, plan de estudio que se han escrito en escritorios que no han impactado en nada las prácticas, o casi en nada, ¿sí? Y bueno, eso nos lleva un poco digamos, en el campo teórico, pero también de las prácticas de las instituciones educativas a recuperar la importancia de pensar que los pequeños cambios a veces son pequeños, a veces son de a poco, ¿no? Que a veces con los equipos de coordinación académica tratamos de viabilizar o de potenciar en las instituciones son los que realmente aseguran las condiciones de transformación en las prácticas, ¿no? Muchas veces en las prácticas uno constata que los documentos dicen cosas que luego las prácticas no viabilizan, ¿sí? O incluso que las prácticas tensionan, ¿sí? Resisten, por decirlo de alguna manera. Eso no quiere decir que esté mal, eso acontece en la realidad. El tema es cómo, como instituciones, generar los espacios para trabajar en esas zonas de acuerdo, ¿no? Que hacen posible, tampoco homogéneos, ¿no? Pero sí de ciertos acuerdos básicos que hacen posible que los sentidos generales de una propuesta institucional de formación, de alguna manera, vayamos definiéndolos colectivamente, ¿sí? Incluso en los disensos, o incluso en los espacios en donde vamos a habitar diferentes lecturas de una realidad o diferentes lecturas de un modo de hacer profesional específico, ¿sí? Bien, yo acá hice como un punterito, sobre todo para dejarlo, pero lo vamos a ir como transitando y charlando y por ahí en lugar de dejar, digamos, que yo hable y después
ustedes pregunten y pregunten. Les voy a proponer que me interrumpan y que en todo caso me vayan haciendo preguntas, no tanto en relación a lo que se dice o a lo que está ahí, sino a cómo ustedes creen aporta al proceso que ustedes van a empezar a transitar como cátedras, como equipos de cátedras, ¿no? En esta tarea que van a empezar a, digamos, a recorrer, que es reformular sus propuestas. Y reformular sus propuestas en el contexto, al menos de un documento institucional que los enmarca. Más allá de que por ese documento pueden disentir, ¿no? O pueden acordar en parte, o pueden acordar en todo, digamos, ¿sí? Bien. Algunas cuestiones para aplicar así muy básicas, sin que el objetivo sea hacer una definición teórica, que es el campo del currículum, ¿sí? Pero sí, yo quería ubicar algunas condiciones o algunas transformaciones de los modos de entender el currículum, ¿sí? Y ahí, por ahí hay dos denominaciones distintas, la denominación de plan de estudios, ¿sí? Y la denominación de currículum. La denominación de currículum, más que nada, es como un concepto que empieza como a construirse en la década del 80, ¿sí? En distintos campos. Tal vez en Inglaterra, en lo que es la pedagogía inglesa, ya tenía ciertos antecedentes, pero por lo menos en Latinoamérica, digamos, ¿no? Empieza como a pensarse esta noción de currículum a partir de la década del 80, centralmente a partir de alguna manera, repensar la categoría de plan de estudios desde algunos cuestionamientos centrales, ¿sí? Por un lado, revisar el carácter neutral del plan de estudios, ¿no? Esta idea de que aquello que se enseña es todo lo que puede enseñarse en un campo disciplinario y profesional, ¿sí? La primera cuestión es asumir que aquello que enseñamos como universitarios respecto de la formación de un abogado, de un arquitecto, de un médico, es una opción entre otras y por lo tanto supone ya un proceso de selección de ciertos saberes que no vamos a habilitar y de ciertos saberes que sí vamos a habilitar, ¿sí? Que en esa elección hay una toma de posición, ¿sí? Una toma de posición social, epistemológica, profesional, ideológica, epistémica, ¿sí? Y en esa toma de decisión hay una construcción que es singular y que es justificable, porque que no sea neutral no quiere decir que sea arbitraria, ¿sí? Pero sí, digamos, quiere decir que no es universal, digamos, ¿sí? Que no está sostenida en función de leyes invariables, sino que está construida por sujetos y por instituciones en un contexto histórico y social determinado, ¿sí? En tal sentido, digamos, de alguna manera, como siguiendo, digamos, viniendo de esa concepción de no neutralidad del currículum, está esta condición del carácter ideológico, ¿no? De los procesos de determinación curricular. Ideológicos en el sentido no solo de que nos posicionamos en relación a uno podría ubicarlo centralmente a este debate ideológico en los perfiles de formación, en el caso del currículum universitario, ¿no? Pero como yo digo, un abogado va a ser un profesional capaz de hacer estas cosas o de intervenir en estos contextos y va a tener estas funciones en relación a esas prácticas o esos problemas. Estoy tomando decisiones en relación, posicionándome en el campo profesional y disciplinar de una determinada manera. Pero también esas posiciones ideológicas se juegan en cómo sostenemos las prácticas de formación de los estudiantes, ¿sí? En las prácticas de enseñanza que habitamos cotidianamente en las aulas, ¿sí? Cuando yo habilito a un estudiante que ponga sus saberes o sus conocimientos en el espacio del aula, también estoy tomando una posición ideológica, una posición pedagógica respecto de quién es el estudiante y qué va a poder ser como sujeto en ese proceso, en esa trayectoria de formación, ¿sí? Una cuestión central es pensar, de alguna manera, uno de los dilemas de los procesos de cambio de plan de estudio o de reformulación curricular, pensándolo más en estos términos, tiene que ver con el carácter dilemático, complejo, disputado, conflictivo, que siempre tienen los procesos de transformación curricular en función de entenderlo sobre todo en los campos universitarios como procesos que se dan en instituciones muy complejas, ¿sí? Como las universidades públicas o las universidades en general, ¿sí? Más bien públicas.
Digo, cuando uno piensa en el plan de estudios en el sistema educativo, piensa, ¿no?, en un organismo central que debate y define un plan que luego, ¿no?, implementa en distintas instituciones que casi reproducen la lógica, ¿no?, son reconocibles como similares porque son todas escuelas, ¿no?, reproducen una estructura institucional, ¿sí?, una organización del tiempo, del espacio. En el caso de las universidades somos instituciones mucho más complejas, ¿sí?, porque tenemos muchísimos más niveles de autonomía en los sujetos que concretan los diseños curriculares, que concretan el plan de estudio, en función de la condición reformista de las universidades públicas, en función del gobierno y en función de la autonomía de las cátedras y en función incluso del ideal histórico de las universidades de representar la diversidad, ¿no?, de las posiciones que podemos asumir respecto a un campo de conocimiento, ¿sí? Y en ese sentido las universidades son instituciones muy complejas, en donde no existen de alguna manera, como podría decir, o existen muy pocos antecedentes para aliviarlo un poco, de procesos de reforma curricular que no hayan siempre sido productos de debates y conflictos, ¿sí? Y ahí la idea del debate y del conflicto no está pensada como condición negativa, está pensada como condición constitutiva de las instituciones en las que trabajamos. Eso es sumamente importante de asumir, porque si no, si pensamos que la diferencia o el conflicto supone necesariamente una disputa irresoluble, ¿sí?, va a ser complejo, digamos. Uno tiene, de hecho, muchos antecedentes en las historias de las facultades de instituciones o de coordinaciones que han pensado así las disputas en las instituciones y han llegado a conflictos y a procesos larguísimos, incluso abiertos de revisión curricular, ¿sí? Sobre todo porque, como vamos a ver, un poco como lo dice luego, digamos, ¿no?, la idea de la negociación o de la concreción de un nuevo plan de estudios supone de alguna manera repensar el sentido de la institución, ¿sí?, repensar el sentido de la institución en un nuevo contexto, y eso habilita a múltiples lecturas de los actores de la institución universitaria a la hora de un poco responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué sujeto queremos formar? ¿Sí? ¿Qué profesional queremos formar? ¿Qué abogado? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué contexto? ¿Para intervenir en qué prácticas? ¿Para representar a qué sujetos? ¿No? Tratando de imaginarme un poquito el campo del derecho, digamos, como campo profesional. ¿Sí? Bien, hasta acá, digamos que por ahí para decir o para plantearles por qué es relevante para mí, tratando de encuadrar un espacio de trabajo y de diálogo con ustedes, definir esta perspectiva. Porque si yo pensara, o si nosotros pensáramos, si nosotros habilitáramos una idea de pensar que el documento que ustedes han logrado consensuar, escribir, dar a conocer, discutir, ¿no?, poner en público, digamos, ¿no?, es un documento que entonces de ahora en adelante norma la realidad, sería una la discusión que tendríamos que asumir, ¿sí? Y digamos, un poco las perspectivas que asumimos hoy en el campo del currículum y sobre todo el currículum universitario, pensando en esta complejidad tan importante del espacio universitario, es al contrario la idea de pensar que ese documento no es un documento a aplicar porque va a normar la realidad, sino que es un documento que de alguna manera nos sirve de guía, de encuadre de ciertos acuerdos generales comunes, pero no solo queda mucho trabajo, sino también ese documento tiene que estar vivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que estar sujeto a reescribirse, a seguir pensándose en la realidad y en las prácticas, ¿sí? En el campo del currículum hay como una diferenciación en principio, ¿no?, entre lo que es el documento formal y lo que un poco yo encuadraba como título de esta charla, que tenía que ver con la idea de desarrollo curricular, ¿no? Una cosa es el documento curricular, que un poco a eso es a lo que se ha referido históricamente la categoría de plan de estudios, y otra cosa es el desarrollo o el devenir curricular, ¿no?, aquello que acontece en la práctica, ¿no? En la práctica quiere decir en las definiciones de los programas de las cátedras, en las definiciones de los contenidos que ustedes van a empezar a trabajar en los espacios de las cátedras, en las estrategias de enseñanza que consideren valiosas para
como experiencias, digamos, para los estudiantes, ¿sí? Incluso en los climas institucionales que ese documento pueda generar de ahora en más. Digo, los climas institucionales, pensando en un currículum, también es un marco no solo para la enseñanza, sino para el modo de dialogar de los actores institucionales, de los docentes, ¿sí? Viabiliza que ciertas cátedras tengan que reunirse para trabajar ciertos acuerdos, para pensar ciertas transversalidades verticales, y entonces habilita ciertos diálogos o necesita ciertos diálogos, ¿sí? Entonces, esa es la dimensión que ustedes van a empezar a transitar. Dimensión que sí es relevante digamos, que no la vivan, que no la transiten como contrastación con la norma, sino en todo caso como recreación de ese documento, ¿no? Tratando de estar atentos a que en la práctica siempre se construyen sentidos y direcciones no siempre idénticas, ¿no? Bueno, sobre todo porque en las universidades sería inviable poder plantear que los docentes somos aplicadores de ellos, ¿no? Primero porque ustedes han participado seguramente en espacios de discusión y de debate respecto que han sido producto, pueden reconocer frases o sentidos o afirmaciones que de hecho están en este documento, y también porque las decisiones que ahora les tocan, ¿no? Como cátedras o como equipos o como colectivos, van a seguir creando y tomando decisiones respecto de lo que va a ser la práctica, lo que va a habilitar la experiencia estudiantil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien, si tienen preguntas ya pueden ir interviniendo, nos lo plantean, si tienen dudas o si piensan, digamos, sobre todo si esto que hemos ido, digamos, si esto que yo he ido por ahora hablando sola, ha habilitado que ustedes piensen algo del proceso que han transitado, ¿no? O que les toca transitar en el futuro. Aún cuando les planteen incógnitas, ¿no? Aún cuando no sea una certeza lo que yo he producido, sino una pregunta, un interrogante, les pido que levanten la mano y pregunten lo que quieran, digamos, o participen como quieran. Esto que está un tanto desordenado, porque del PowerPoint de Microsoft, del Office, hemos pasado al LibreOffice. Así que un poco se han desordenado las palabras. No les voy a proponer que lo descubran, les voy a traducir. Bien. Digo, una de las cuestiones centrales es esto de pensar que el currículum es un proyecto político-pedagógico institucional. El institucional está entre mayúsculas, digamos, porque es colectivo, digamos, ¿sí? Y es colectivo en toda su extensión. No es mío el pedacito de mi cátedra, ¿sí? No es que del proyecto colectivo yo tengo este pedazo, ¿sí? Sino que centralmente el documento curricular lo que expresa es un proyecto global, es un proyecto que es un todo, de que en todo caso uno participa en una parte, pero que adquiere sentido, que dialoga, y que de hecho va a adquirir sentido cuando dialogue, se tensione, ¿no? con el resto de las partes, ¿no? de ese proyecto. Tal vez eso es lo más difícil de construir en el espacio de la universidad como institución, de las facultades, ¿no? Este espacio, esta idea histórica, esta realidad histórica tan vivida también por nosotros como docentes universitarios, de que yo en esta propuesta institucional vivo lo que sucede los martes de 2 a 4 y los jueves ¿no? Esa experiencia docente que también en su condición fragmenta el modo en que uno vive la institución como espacio que los estudiantes transitan de manera mucho más completa y compleja que lo que nosotros habitamos cotidianamente, ¿sí? Entonces, ahí la dimensión institucional tiene que ver con, bueno, por supuesto que cada uno tendrá atributos y preguntas en relación a repensar un espacio que es propio, ¿sí? Ahora, ese espacio propio adquiere sentido centralmente en un contexto de un proyecto institucional que es mucho más amplio, ¿sí? Uno piensa centralmente, no sería posible pensar si ustedes leyeran cómo quedó configurado de alguna manera el perfil de formación que ustedes intentan, al cual aspiran, ¿no? Sería imposible que uno leyendo le dijera, no, yo voy a formar este pedazo, ¿no? Que solo me voy a hacer cargo de este objetivo, ¿no? O de esta parte del perfil de formación. Porque seguramente gran parte de esos perfiles de formación son habilidades, saberes, posiciones, teorías, prácticas, modos de pararse frente
desde la realidad del estudiante, del futuro abogado, complejas que van a depender de lo que transite en múltiples espacios curriculares, en distintas cátedras, en distintos momentos de su trayectoria además. No es lo mismo, ¿no?, la aproximación que va a hacer en un primer año que en un quinto, ¿no?, de un problema del derecho, más allá de que la enunciación pueda ser casi el mismo, ¿sí? Bien. Digo, entonces el currículum es un proyecto político creado constitucional que centralmente se ubica, digo, y no solo en la dimensión del plan de estudio, sino en la dimensión del proyecto o la propuesta de las cátedras que ustedes van a tener que elaborar o que ustedes van a empezar a discutir o elaborar. Esa propuesta también resuelve, de alguna manera, cómo yo ubico la propuesta en relación a tres campos de tensión, uno podría pensar, ¿no? El campo disciplinario y académico, y acá entra en el conjunto de saberes, teorías, que han sido, o que son producto de la historia de ese campo disciplinario, pero también las prácticas profesionales y los contextos en los que ellos se desempeñan, ¿sí? Por un lado, los campos disciplinarios, que además tienen una lógica más interna a la lógica universitaria, ¿sí? Esto un poquito, yo creo que lo trabajaron con Gabriel, no sé, aquellos que pudieron venir al encuentro pasado, ¿sí? Gabriel Estrella había trabajado centralmente un poco el desafío de la formación práctica en los currículos universitarios, y de alguna manera esto de pensar que el currículum, el plan de estudios y también la propuesta que ustedes tengan que elaborar como cátedra, como equipo de trabajo, va a resolver de alguna manera la tensión entre qué saberes son relevantes del campo disciplinario o de los subcampos disciplinarios, ¿no?, con los que trabajan nuestros espacios, nuestras materias, y al mismo tiempo cómo esos dialogan con unas prácticas profesionales que esos saberes, su puesta en juego, van a tener que habilitar por parte de los egresados, ¿sí? Y por lo tanto, la propuesta que nosotros construyamos, que ustedes como docentes o como equipos construyan, va a posicionarse en esos campos y en los debates de esos campos, ¿sí? En los debates disciplinarios y académicos y en los debates respecto de las prácticas profesionales, ¿sí? Digo porque esto no se resuelve matemáticamente, lo que estoy planteando son disyuntivas bastante complejas, digamos, ¿no?, de resolver, que suponen la toma de posición de los equipos de cátedra en relación a cuáles son los saberes, ¿no? Digo, y supone, volver a plantearse esa pregunta. Me interesa por ahí remarcar esto en un proceso de transformación o de revisión de la propuesta institucional, ¿no? Porque digo, uno en general suele escuchar cuando yo trabajé muchos años en la Facultad de Ciencias Naturales y trabajé en un proceso de revisión curricular, y trabajé con biólogos, geólogos, antropólogos, bueno, trabajé con matemáticos, que daban matemáticas, física o química. Y cuando uno se ponía a trabajar con las cátedras, uno decía, pero bueno, a ver, ¿qué habilita la enseñanza de la matemática para un ecólogo? Bueno, la matemática es la matemática, ¿no? Digo, en esa respuesta, digamos, había de alguna manera una condición de naturalización de los saberes. Y en los procesos de revisión curricular también a veces corremos el riesgo de que los documentos curriculares queden, ¿no?, como grandes novedades, pero el peso histórico de nuestras prácticas, de nuestros modos de pensar, que no se puede enseñar otra cosa que la que enseñamos desde hace tiempo, hace a veces que haya como una reproducción que no pueda volver a hacerse esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué saberes son relevantes para formar a un sujeto, a un abogado o a un que va a tener que posicionarse en estas prácticas, en estos escenarios y hacer estas cosas, ¿sí? Entre otras, ¿no? Además con la diversidad de prácticas para las que en general habilita el grado en la formación universitaria, ¿no? Uno de los desafíos que sí no quería, más allá de que seguramente lo retomaremos después, olvidarme de plantearles, es que esta pregunta todavía es más relevante, o es más relevante que ustedes se la planteen en los equipos de trabajo, pensando de nuevo en la dimensión institucional del plan de estudios, ¿no? Porque esta pregunta no se responde en las tareas interiores de la cátedra, se responde en relación al todo de la trayectoria curricular que como institución le proponemos. Digamos, no va a ser lo mismo pensar los saberes si yo pienso qué materia tiene antes y qué tiene después, ¿sí? No va a ser lo mismo la respuesta yo pienso si me estoy enfrentando a un estudiante del primer año que a un estudiante del quinto, ¿sí?
no va a ser la misma la respuesta si yo pienso si tengo un año o un cuatrimestre, ¿sí? Esos son por ahí contextos que es importante pensar, ¿no? No solo pensar individualmente, también generar los espacios de trabajo y de diálogo. A veces son propuestos por los equipos de gestión, pero también a veces son autónomos, ¿no? Son el modo en que yo digo, bueno, a ver, en realidad los estudiantes recuperan mucho o les falta y yo dialogo con la cátedra para pensar cómo colectivamente podemos resolver problemas de la trayectoria de los estudiantes, ¿sí? Y un tercer eje de tensión importante es no olvidarnos que lo que les estamos proponiendo, lo que estamos resolviendo, es una experiencia de formación para un sujeto, digamos, ¿no? Un sujeto que ya sea joven o adulto. Ustedes tienen una gran diversidad de estudiantes en la carrera de Derecho, ¿no? Algunos entran a nivel de en la secundaria, otros lo hacen antes, luego, ¿no? Avanzar. Algunos lo hacen en el tiempo teórico, algunos lo hacen en muchos años, incluso algunos lo hacen en condiciones de encierro. Tienen una gran diversidad de sujetos y ese es un gran desafío para pensar un proceso de formación. Entonces, tampoco hay que olvidarse que la definición de los contenidos o de los saberes que son relevantes a enseñar y de las prácticas o saberes prácticos que vamos a habilitar tienen que ser viables, ¿no? De aprender en una experiencia de enseñanza que tiene un tiempo, un lugar, unas condiciones, incluso unas condiciones de los estudiantes, ¿no? Al arribar a la propuesta institucional. Bien. Sí. Sí, cómo no. Sobre estos postulados del proyecto curricular. Sí. ¿Vos crees que esto define la incumbencia? ¿El currículum define la incumbencia? Sí, a ver. La incumbencia en términos legales, porque por ahí una cosa es la incumbencia y otra cosa es el perfil profesional. El perfil profesional y los alcances de la profesión. Nosotros tenemos un debate a nivel nación. Sí. Yo hago la pregunta porque hay personas de frontera, computadores, Sí. que tienen que ver con los proyectos curriculares y el corrimiento o no de determinadas atribuciones. En un momento el Consejo Interuniversitario se ha expedido estableciendo separación de aguas y excluyendo a los abogados de determinadas tareas que históricamente han ejercido y para las cuales se forman. El argumento es la incumbencia no la da la estructura del currículo, sino que la define lo que la ley dice que es. Correcto. Sí, a ver. Ese es un tema que nosotros tenemos que tener claro para defender los alcances de lo que estamos formando. Está en ciernes el dictado de una resolución del Ministerio que dirima un poco las aguas, sobre todo en materia de sindicaturas concursales o societarias. Sí, por ahí, a ver. Dos cuestiones. Una es el contexto de esa discusión, que yo creo que en mi caso, bueno, por ahí no nos vamos a meter en un contexto tan complejo como la carrera del artículo 43. Pero en realidad sí se ha dado en el CIN una discusión en los últimos 2 años en relación a lo que supone los alcances preservados. Porque en realidad la ley de educación superior lo que define es que hay carreras de interés público y carreras que no lo son. Eso en términos de la ley es que algunas carreras que entran al artículo 43, que son las que suponen la puesta en riesgo de la salud y la integridad de la población, y que por lo tanto se consideran de interés público, y las carreras del 42, que son carreras que supuestamente no suponen eso. Digo, más allá de lo que uno pueda pensar o cómo pueda posicionarse respecto a este debate, que sería una discusión muy larga, esa ley está vigente y esa ley hoy opera, dividiendo o generando este debate que usted sitúa, ¿no? Que tiene que ver centralmente con que la inclusión del artículo 43 ha generado guerras sangrientas de la gente por el ingreso al 43 para reservarse la exclusividad de unos alcances profesionales, ¿sí? Dos cuestiones solo para
no por ahí porque es un tema muy largo, digamos. Me parece que hay una discusión más político-institucional que en el sí se resolvió en estos términos. Se resolvió en los términos de decir, bueno, los alcances reservados a las carreras solo van a restringirse a aquellos alcances que pongan el riesgo, lo que no quiere decir que van a contemplar los alcances, todos los alcances profesionales de una carrera, ¿sí? Sino que solo van a formalizar como alcance reservado aquellos que tengan la condición de poner en riesgo la salud o la integridad de la población o de los derechos de la población. La otra discusión sí es la más curricular y es en qué medida, de alguna manera, el currículum resuelve un perfil de formación que está posicionándose en un campo social y también en un campo profesional, con su historia y con sus debates profesionales y corporativos también, ¿no? Digo en términos de alguna manera, del debate entre los abogados y los contadores, básicamente, ¿no? Yo sí creo que la pregunta en relación al perfil, lo que debe pensar, o digamos, la pregunta que debe hacer es en qué medida las experiencias que los estudiantes están transitando los habilitan para aquellos saberes, competencias, prácticas que enuncian, ¿no?, nuestros alcances, nuestros perfiles de formación. Porque sí es cierto que a veces los alcances de los perfiles de formación se definen a veces en términos tan genéricos que luego cuando uno se pone a analizar, ¿no?, los planes de estudio o las propuestas curriculares, no aparecen claramente los espacios o las experiencias en las que los estudiantes son formados para hacer esas cosas. Voy a dar un ejemplo. Cuando trabajamos en la Facultad de Ciencias Naturales, por supuesto, bueno, ustedes conocen, seguramente conocerán, además de nuestra propia universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales centralmente el perfil de información es de un investigador de ciencias básicas, o sea, de un investigador básico, ¿sí? Habilitan centralmente para el proceso de producción de conocimiento y para las prácticas de producción de conocimiento, en diversos campos, ¿sí? La biología, la antropología, la teología, y adentro de esas disciplinas en subdisciplinas o campos o preguntas específicas. Sin embargo, en el plan de estudios no hay un solo espacio donde los estudiantes aprendan a investigar. Ni uno solo, formal. ¿Sí? Sí hay muchos informales. Los estudiantes que tocan la puerta de un laboratorio y en cuarto año de las carreras se integran a un equipo. Y después tienen una experiencia práctica para presentarse a CONICET, para presentarse a una beca, pero la institución no ha pensado ni habilitado experiencias formalizadas, de alguna manera supervisadas, se podría decir, en términos de que al institucionalizarlo de alguna manera discutimos cómo se forma un investigador, ¿sí? Sino que de alguna manera eso transita en espacios informales y en la decisión de sujetos que no tienen ningún espacio de contención institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces eso sucede con la formación práctica. Está como delegada, ¿no?, a la libre voluntad, o estuvo históricamente durante muchos años la formación práctica delegada a la voluntad de las cátedras. Bueno, sí, algunos asumen práctica, otros no, otros forman solo teoría, ¿no? Y no había de alguna manera un espacio o un debate colectivo que repensara en qué prácticas formamos a nuestros profesionales, cuáles son las prácticas relevantes y qué supone formarlos en esas prácticas, ¿no? Porque tampoco hay una sola práctica o unas solas prácticas profesionales. Ubicado, definir qué prácticas profesionales van a garantizar o vamos a garantizar en el proyecto institucional supone pensar cómo se va a ubicar el profesional en el escenario de prácticas, de sujetos, de espacio social en el que va a intervenir, ¿sí? No contesto porque no te contesto linealmente la pregunta porque a ver, me parece que en la dimensión curricular el debate que vos estás situando es más bien político-corporativo, digamos, político en términos institucionales, ¿no? Porque de hecho finalmente... No, totalmente. Es el interés público de vos decís porque los habilitan digamos, están habilitando otras profesiones. Esa sería tu interpretación. Segmentando quién puede hacer una cosa y otra. Sí, no debería en realidad, ¿eh? No debería en general.
¿Querés? Espera. Este paso si te escuchan, porque... Aparte que yo derive esto, pero es un tema porque hay momentos. Hay contenidos en la cátedra de comercial que tienen que ver con la formación del alumno y del profesional para el desempeño de sindicaturas, sean concursales o no, o sean sindicaturas de sociedades. ¿Sí? Esos contenidos los tenemos. Formamos a los alumnos en esto. En este momento el CIN acaba de sacar un despacho por el cual divide que las atribuciones de estas reservas que mencionaba Mónica son para los contadores. Correcto. Entonces, acá la economía escala, si la incumbencia la da la ley especial, porque lo dice una ley especial, o lo dan los perfiles curriculares. Este es el debate que estamos ahora tratando de reivindicar y defender para que, aunque sean compartidas con una asistencia jurídica, porque la experiencia de los tribunales indica una enorme cantidad de deserción de recursos por parte de lo que hacen los síndicos, que siendo contadores no tienen la estrategia profesional para poder defender los derechos, más allá de los números. Bueno, de todos modos, también está previsto el patrocinio de grado para todas aquellas tareas que excedan lo que es la tarea del contador. Y no dice cuáles son las que exceden, este es el punto de fuga. Claro. Sí, igual como decíamos, a ver, por ahí hay dos discusiones, como yo te decía, es una discusión que sí tiene que ver con la condición de las corporaciones. Las universidades tienen que ver, han tenido que ver en su historia con las corporaciones, ¿eh? No es que... No lo estoy negativizando, digamos, no estoy valorando, digamos, esa condición y además una condición histórica del surgimiento de las universidades públicas, su vinculación con las corporaciones profesionales. Sí, tal vez sí es necesario discutir o separar esa dimensión de las incumbencias y las leyes o condiciones que regulan el ejercicio de las profesiones reguladas, que no necesariamente coinciden con el ingreso al 43, ¿sí? Si bien muchas de las disciplinas que están en el 43 tienen además la condición de ser disciplinas reguladas por leyes provinciales y nacionales, no todas cumplen ese requisito, ¿sí? Entonces, por un lado, hay una discusión que tiene que ver con el ejercicio de la incumbencia, que tiene que ver con las funciones normativas del ejercicio, que a través de las normas provinciales o nacionales, y hay una discusión académica o de formación en el contexto de las universidades, centralmente en el contexto del CIN, que lo que se supone está discutiendo, se supone se está discutiendo, más allá de que hay peleas complejas que uno entiende no son tan sencillas de ubicar, ¿no? Lo que se supone tiene que discutir el CIN es cuáles son las condiciones de la formación que tienen que cumplir las instituciones que forman un profesional para habilitar estos 3, 4 o 5 saberes o prácticas profesionales que son las que suponen el ejercicio de riesgo de un campo disciplinar específico, de un campo profesional específico, ¿sí? La tarea del CIN es decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que el abogado realiza que ponen en riesgo el interés público? Estas. Bueno, para formar bien a un sujeto, para desempeñar esto, lo que tienen que habilitar las instituciones son estas condiciones. Tienen que enseñar estos saberes, tienen que habilitar esta formación práctica y tienen que tener determinadas condiciones institucionales en su organización como institución universitaria formadora. Ese en realidad sería el eje de discusión en el CIN. Sería, bueno, si son 3 o 4 los alcances que comprometen el interés público de un abogado, ¿qué hay que hacer para garantizar la calidad de la formación de un abogado en relación a esos 4? ¿Sí? Esa debería ser la discusión del CIN, ¿sí? Lo cual no siempre a veces es tan sencilla, ¿no? Porque hay intereses que operan en todos los casos de discusión. Bien. Avancemos. Perdón, yo tenía otra preguntita. Sí, ¿Puede cómo ser? no. Sí, básicamente, saliendo de este tema que planteaba el doctor Andrucci, pero entrando en otro que me sonó algo que dijiste. Vos recién decías que desde el punto de vista docente teníamos que tener en cuenta las condiciones fácticas en las cuales se va a desarrollar ese proceso de aprendizaje, el tiempo, la estructura y también la formación previa de los estudiantes
estudiantes. Bien, ¿cómo se hace compatible eso, teniendo en cuenta que muchas veces, sobre todo en el primer año, la formación del colegio medio, de escuela secundaria es bastante pobre con la que entran los estudiantes a la universidad? ¿Cómo se hace eso que vos decías compatible con algo que nosotros venimos enseñando en el CAU, en el curso de adaptación universitaria, desde hace mucho, que a diferencia de lo que sucede en la escuela media, donde el texto se adapta al estudiante, en la universidad el proceso es el inverso. El estudiante tiene que adaptarse a la complejidad del texto. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer compatible una cosa con la otra? ¿Cómo le podemos exigir lo que corresponde exigir a una persona que quizá no viene con la formación totalmente necesaria para entender lo que tiene que entender? Sí, eso de exigirles lo que le tenemos que exigir sería lo que plantearía como duda, ¿no? Ustedes, digamos, cuando uno, por eso yo les decía en el esquemita desordenado anterior, y de alguna manera construir una propuesta curricular institucional supone definir qué campos de saberes para formar qué habilidades o prácticas y en relación a qué sujetos concretos. Y digamos, yo creo que tendríamos que preguntarnos con las instituciones universitarias si podemos seguir construyendo planes de estudio que no tengan como dimensión central que sean viables para los estudiantes reales que llegan a las instituciones universitarias. Pero eso no significaría bajar el nivel de exigencia. Para mí es una discusión difícil, digamos, no claro. difícil, es una discusión respecto de la que me voy a posicionar, digamos, pero es una discusión que no tiene resolución científica, pero que tiene resolución en relación a los principios que uno asume en relación a eso, ¿no? Primero, no necesariamente supone bajar el nivel, supone pensar que el estudiante ingresa a un proceso de formación, ¿sí? Un proceso de formación que dura un tiempo, que constituye una trayectoria de formación. Y en ese sentido, si bien cuando ingresa el primer año va a saber algunas pocas cosas y va a tener algunas herramientas que son las requeridas para el desempeño en el ámbito universitario, se supone que como institución nosotros tendríamos que habilitar que al año siguiente o a los 2 años tenga mejores conocimientos o con mayor profundidad o con mayor relacionalidad y que además tenga otras habilidades que son las propias y las requeridas para su desempeño en el espacio universitario. Digo, por ejemplo, respecto de las herramientas de lectura y escritura, ¿sí? Entonces me parece que, por eso yo les decía, una dimensión central para pensar los procesos de construcción de las propuestas de las cátedras tiene que ver con pensar al estudiante real. Y de eso como docentes tenemos muchísima información, más o menos sistemática. Incluso podemos, ir, a buscar mucha información o mucha producción de conocimiento que en los últimos años se ha producido sobre los procesos de ingreso a los espacios universitarios, ¿sí? Que plantean esto que dice el compañero. La disyuntiva en la que estamos las instituciones, que siempre esperamos estudiantes que lleguen ya con las habilidades para tener éxito en la universidad, cuando nos encontramos que los estudiantes reales que habitan las aulas universitarias no vienen con todo esto puesto, sino que con esfuerzo lo construyen en un tránsito que en general les lleva mínimo el primer año de la carrera universitaria, ¿sí? Digo mínimo porque a veces fracasan y a veces se van de los espacios universitarios, ¿sí? Sí. Eso también está bueno escuchar los relatos de los estudiantes, una cosa de investigación. No sacar las prácticas relacionadas con lo que vos decías, hay trabajos de investigación y de campo vinculados con los relatos de los estudiantes y cómo los estudiantes a los docentes en las prácticas. Esa mirada también es muy interesante para ir a poco. Tal vez lo que plantea el compañero sí nos permite por ahí visibilizar que a lo largo de la trayectoria de la propuesta institucional, si uno piensa, bueno, una carrera universitaria tiene en su estructura teórica y formal un trayecto de 5 o 6 años, ¿no? Dependiendo de la carrera, sí nos permite pensar que en ese recorrido hay problemas institucionales específicos de los distintos momentos de esa trayectoria.
uno podría pensar que el primer año es un momento de la trayectoria de los estudiantes, de la trayectoria universitaria, que tiene, en términos de ese triángulo que planteaba al inicio, que resolver el problema del conocimiento y el problema de qué prácticas habilitar, centralmente pensando que eso tiene que ponerse en tensión o que tiene que considerar necesariamente las condiciones del estudiante real. ¿Sí? Y uno podría pensar que, si uno pensara que el currículum resuelve la manera de un esquema muy simplificado, ¿no? Saberes, prácticas y estudiantes, ¿no? En los primeros años, la dimensión del estudiante es casi fundamental de ser pensada, lo cual no quiere decir que que no sea relevante la dimensión del contenido de las prácticas, pero que esas dimensiones de cómo resuelvo qué saberes y qué prácticas tienen que estar pensadas en función de habilitar una inserción del estudiante en el espacio universitario y en el inicio de su proyecto de formación. ¿Sí? Que tal vez los espacios, ya de paso, que los espacios intermedios de las carreras suponen centralmente esto de habilitar, de ordenar los saberes de un campo, las teorías de un campo, las perspectivas diversas de un campo y de muchos, porque en el caso de ustedes, además, eso, si uno se ubica en civil o en penal, están básicamente en mundos diferentes, digamos. Entonces, además, ustedes tienen la complejidad de que el saber general luego se contextualiza y adquiere muchas singularidades en función del campo específico en el que ustedes están pensando. ¿Sí? Y uno sí podría ubicar que hacia los finales de las trayectorias de formación curriculares, puede ser el último año, los últimos año y medio, tal vez los últimos 2 años, dependiendo de la estructura que le haya dado a la institución, allí adquiere tal vez mayor relevancia el tema de la formación práctica, porque uno está pensando que las saberes, las teorías, las disposiciones que hemos ido habilitando a los estudiantes tienen que poder ser sostenidas en los modos de leer y de pararse para intervenir los estudiantes en un futuro de inserción profesional. Lo cual además no quiere decir que tienen que adaptarse o reproducir prácticas profesionales. Quiere decir que tienen que dar las herramientas para posicionarse en esas prácticas, ¿sí? No necesariamente ser sujetos entrenados para hacer lo que se espera. ¿Se entiende? Esto no es una condición pragmática o adaptativa. Sí, perdón. Sí, no llega. Para que lo escuchen los compañeros. Bien. Normalmente es una característica. Nosotros cambiamos nuestro plan de estudio. La pregunta concreta que te quiero hacer es con respecto a las equivalencias. Porque cuando cambiemos, vamos a cambiar además nuestros programas. Básicamente el tema del contenido científico va a ser muy similar, pero no en las prácticas. Ahora, viene un alumno que estudió en otra universidad donde su programa, y lo que seguramente es muy parecido al que tenemos ahora nosotros, y no vamos a tener más. Cuando nosotros cambiamos la visión de, porque en definitiva cuando pase va a ser regresado nuestro, ese perfil se lo vamos a pedir también a este alumno que pide su equivalencia. Es común, te pregunto por tu experiencia, que lo damos por aprobado porque en definitiva la materia ya la rindió, o le pedimos este plus que vamos a tener a partir de la implementación de nuestro plan. Sí. Bueno, eso le va a pasar además con los estudiantes propios, además de con los extranjeros en alguna instancia, ¿no? Los estudiantes. Claro. Bueno, no. Somos abogados del Sí. Y eso no supone, por eso digo, a ver, no piensen que el plan de ahora norma lo que un abogado debe transitar o no es abogado. Lo que supone para la discusión institucional es que hoy las potencialidades de la institución, las instituciones a nivel nacional, generan ciertas decisiones, sobre todo en relación a la formación práctica, como vos decís. Lo cual, lo que no quiere decir que ustedes que no tuvieron práctica, no construyeron saberes en la práctica, lo que pasa es que tuvieron que arreglarse solos, ¿no? Alguien dio un título y dijo vayan a ejercer. Y luego tuvieron que ubicarse, de alguna manera las instituciones universitarias hoy están asumiendo que tienen que acompañar más el proceso de construcción
o de diálogo o de traducción que los estudiantes deben hacer de un conjunto de saberes para poder tener habilidades, competencias, modos de intervención en la realidad. ¿Sí? En términos prácticos, en términos más bien reglamentarios, lo que vos estás planteando es una duda casi reglamentaria más que pedagógica, digamos. Pedagógicamente, ninguna trayectoria estudiantil es igual a otra, pero aún en una misma institución, en un mismo aula, digo. Nosotros podemos enseñar en la misma aula, decir lo mismo, y yo puedo estarle hablando a ustedes, y ninguno va a llevarse la misma experiencia en este espacio, porque está analizándola, escuchándola desde un lugar y de una experiencia. Y en ese sentido, primero, dejemos la ilusión de homogeneidad que a veces, en apariencia, tienen esos espacios tan masivos, ¿no? Parecería que ustedes van a salir idénticos de este espacio, y ninguno, por más que haya escuchado lo mismo, va a salir idéntico a otro, ¿sí? Entonces, cuando viene de otra institución o de otra cátedra, también pasa lo mismo, ¿sí? Lo que sí es importante, les digo que es una pregunta reglamentaria, es que sí, como instituciones tenemos que tener también la responsabilidad de valorar la trayectoria con la que el estudiante viene y definir institucionalmente qué supone una equivalencia. Y yo creo que la equivalencia se construye en lo sustantivo, ¿no? Digo, se construye en aquello que parece estructurante de la formación del profesional en un campo o en una materia, ¿sí? Y en ese sentido, en relación a las prácticas son estructurantes, pero también en este momento estamos como en un proceso, ustedes van a encontrar en un proceso, una bisagra de cambio, donde va a haber muchos sujetos que las tienen y también muchos sujetos que vienen y no las tienen y van a tenerlas, ¿sí? Van a tener como ustedes que asumir esas prácticas, van a formarse en algún espacio a posteriori, ¿no? Por eso digo, ahí van a tener que ver como institución, cómo resuelven, qué prácticas sí son fundamentales y qué prácticas no son, digamos, no es que sean irrelevantes, pero que son de alguna manera construirles, digamos, ¿no? Sin el acompañamiento más contenido de una institución o de una cátedra en el marco de un proyecto de enseñanza, ¿sí? No hay una regla, digamos, esto que quiero decir, no sé si te respondo, no hay una regla, van a tener que decidir ustedes la condición de la equivalencia, ¿sí? Sí, sí. Y seguramente Digamos, tenemos que construir una misma idea de si todas las cátedras, de todas las materias, estamos de acuerdo con una cosa o con otra, digamos. Porque no puede ocurrir que sí. A ver, que no está bueno que decidamos algunas cátedras decir, bueno, si tienen los contenidos científicos, entonces para mí está bien. Y otras cátedras, de otras materias, digo, no, para mí esto más esto, que sería prácticas en su contenido básico fundamental. Ajá. ¿No? Que así lo decía. Me parece que todos tenemos que estar de acuerdo, pero no ponernos de acuerdo porque lo charlamos. Por eso yo te lo pregunto a vos, desde un plan. no, lo van a tener que resolver por reglamento, por eso te digo, lo van a tener que discutir institucionalmente y eso va a tener que ser plasmado en los reglamentos que de alguna manera ordenen un procedimiento institucional. De hecho, ustedes van a tener, digamos, que resolver las equivalencias adentro de la primero han hecho, digamos, con los estudiantes del plan viejo y ustedes mismos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre todo en esta cuestión de que los estudiantes no van avanzando de ritmo homogéneo. Entonces uno no puede pensar que listo, el año pasado terminaron primer año. No es cierto, digamos, eso no es así en ninguna facultad y en ninguna carrera de la universidad. Entonces va a haber que pensar cómo yo pienso equivalencias. Y pienso equivalencias que uno podría pensar, digamos, como criterio general, que favorezcan el pasaje de los estudiantes en su mayoría, ¿no? A una propuesta que la institución considera mejora de alguna manera o en algún sentido. No quiere decir que es mejor ni que es radicalmente otra, porque no va a ser radicalmente otra, pero sí de alguna manera mejora en algunos aspectos la propuesta anterior vigente, ¿sí? Bien, esto lo vamos a
Solo me voy a quedar con la última, ¿sí? Que tiene que ver de nuevo con resaltar esta cuestión de que la propuesta, si bien se expresa en un documento, ¿no? Aparece una estructura, en una materialización estructural formal, se redefine el negocio en la dimensión de las prácticas de la experiencia curricular institucional, ¿sí? Algunas cuestiones que yo quería como ubicar, voy a mirar el tiempo. Son dimensiones que va resolviendo. Yo les decía, bueno, el plan de estudios, el documento al que ustedes han arribado como acuerdo, digamos, ¿no? Iniciales, de alguna manera lo que genera es un marco de posibilidades y de condiciones institucionales para una tarea que ahora van a empezar a transitar y que es muy ardua de ahora en adelante. Y que además no es que se define un día y dice, bueno, listo, ya hemos definido los contenidos de todas las materias, listo, ahora solo aplicar, ¿no? Es una condición continua de devenir o de revisar esas prácticas y esas decisiones continuamente, ¿no? De manera que el currículum siempre de alguna manera permanece abierto. Pero sí ubicar algunas cuestiones que el currículum resuelve y que de alguna manera el proceso que ustedes van a empezar a transitar como equipo actualiza como debates, ¿sí? Nada más que una dimensión del espacio de la materia o de las materias, ¿no? Hoy hablábamos de la diversidad de campos que ustedes tienen, ¿no? A veces la materia no puede ser pensada como unidad de sentido. Es más, el hecho de que sea definida como unidad de sentido ha generado una lógica de lo que se denominaba la lógica curricular mosaico, ¿no? En donde, de alguna manera, es como que el estudiante transitaba una trayectoria que estaba percibida como su lejito, ¿no? Como entrar, digamos, salir y entrar a otro mundo, y cada cátedra, digamos, empezaba y terminaba, ¿no? No tenía diálogos, relaciones, continuidades o diferencias con la anterior. Entonces, cuando ustedes empiecen el proceso de trabajo con las cátedras, van a actualizar de alguna manera estas definiciones o estos marcos, ¿no? Del plan de estudios o del documento. Y pasando solo, digamos, como repasito, porque nos podríamos quedar en cada una, digamos, como mucho tiempo, digamos, pero bueno, una propuesta curricular resuelve, la primera dimensión es una dimensión social, ¿sí? Como institución me paro, me posiciono frente a las prácticas de mis profesionales, pero sobre todo frente a los problemas y prácticas en donde esos profesionales han intervenido a lo largo de la historia, ¿sí? En este caso, en el caso de ustedes, respecto de una cosa tan importante como los derechos, ¿no? De esos sujetos, en sus distintos contextos. Y también, digamos, me posiciono, ahí decíamos de alguna manera, ¿no? La relación entre la universidad y la sociedad o los grupos de la sociedad. Eso se define centralmente a partir de la definición de los perfiles de formación, que definen de alguna manera que se justifican en la pertinencia social de las habilidades, de los saberes hacer, o de los saberes que nosotros vamos a habilitar en los estudiantes, ¿sí? Pero que también se definen esos modos de relacionar entre la universidad y la sociedad en el modo en que entendemos la relación entre docencia, investigación y extensión, ¿sí? Y todo el debate que en los últimos años hemos transitado en las universidades públicas en relación al lugar de la extensión, no solo en las universidades, sino en la formación, ¿no? De nuestros estudiantes, tiene que ver centralmente con repensar el modo de vincular las facultades con los contextos sociales, ¿sí? Entonces, debatir si los estudiantes tienen que participar en proyectos de extensión, si la extensión tiene que ser curricular o no tiene, o tiene que ser optativa, ¿no? Si la extensión tiene que suponer trabajar con instituciones públicas o privadas, si la extensión, estas preguntas son preguntas en donde históricamente nos hemos ido reformulando el modo de entender el vínculo de las instituciones universitarias con los espacios sociales. También el currículum resuelve una dimensión institucional, ¿sí? O sea, prevé dinámicas, culturas institucionales de gestión, modalidades de comunicación y colegialidad de los equipos de cátedra. Además, constituye o construye marcos normativos y reglamentarios donde, como dice la compañera, se va a resolver las modalidades de evaluación e invitación de las materias, el modo de reconocer a los alumnos de saberes, ¿sí? De alguna manera, esas
condiciones definen un marco, ¿no?, a las condiciones institucionales de la tarea del docente académico. Digo del docente académico en términos de pensar que no somos solo docentes, sino aún cuando en la facultad en general hay mucha gente que ejerce solo la docencia, no la investigación o la extensión, digamos, digo en mayor proporción que en otras facultades, ¿sí? No somos solo docentes. Y después una dimensión epistemológico-didáctica que tiene que ver centralmente, ¿no?, con la definición, con cómo el campo académico, disciplinario y de práctica se redefine en los distintos espacios que conforman el currículum, ¿sí? Y eso supone no solo resolver estos problemas de inclusión y exclusión de los que hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué es relevante para formar un abogado? ¿Qué teorías de todas las disponibles? ¿No? ¿Solo las que entran en el campo del derecho? ¿Hay otras de las ciencias sociales relevantes? ¿En un campo específico? ¿Cuáles son las perspectivas, no? ¿Les vamos a presentar al alumno todas las perspectivas? ¿Solo algunas? ¿Las que actualmente, con las que acordamos actualmente en la comunidad o no? ¿Sí? Esas preguntas que son epistemológicas van como definiendo, redefiniendo, ¿no?, el espíritu y las condiciones, digamos, generales que planteó el documento curricular. Pero también otro problema, y que aparece por lo menos como central en el espacio universitario, es la resolución de la relación entre teoría y práctica, ¿sí? Digo, porque hemos hablado mucho, y de hecho, a ver, centralmente en los espacios universitarios los debates curriculares tienen que ver con el debate en relación a la formación práctica. Pero incluir la formación práctica no resuelve, o sea, que haya una materia que diga prácticas preprofesionales o prácticas profesionales supervisadas, en realidad no resuelve todavía la disyuntiva. Primero hay que preguntarse ¿para qué prácticas y qué modos de habilitar la relación entre teoría y práctica vamos a promover? ¿Sí? Uno puede pensar, digo, para hacer una historia, para pensar en ejemplos más concretos. En el campo de la formación docente, históricamente siempre ha habido prácticas. Ahora, si uno analiza dónde están en el último año de la formación y son el resultado de la aplicación de la teoría. Digo, en realidad no lo son, porque después cuando el practicante va al aula, se encuentra con que la mayor parte de teorías no sirven para nada. Porque tiene 45 pibes que no están muy interesados en lo que ella quiere enseñar o en lo que él quiere enseñar. Digo, sin embargo, la trayectoria de formación piensa la práctica casi como el devenir de la aplicación de ciertas teorías, ¿sí? Y en realidad esa es una alternativa de resolución de la relación entre teoría y práctica, ¿no? Para eso tendríamos que tener, y en general en los campos profesionales y académicos carecemos la certeza de que las teorías resuelven las prácticas. Y en general no es así, digamos, es así linealmente, ¿no? Entonces todavía nos queda igual esa pregunta de qué manera, digo, y las prácticas no solo en términos de prácticas profesionales, sino las otras prácticas generales que van habilitando luego un hacer específico profesional, ¿no? Digo, la lectura y la escritura son una práctica, por ejemplo, ¿no? No solo son un modo de relación de los estudiantes con los textos, sino que leer textos académicos o leer textos teóricos del derecho o de la física cuántica supone poner en acción o decodificar lógicas muy diversas. Y eso no solo es un saber práctico, es un saber que se construye en el hacer, en la lectura, en la escritura, en la comprensión. Se construye haciendo, ¿no? En la experiencia. Bien. Entonces, ahí hay todo un nudo que me parece que es un nudo central del currículum universitario, que es qué prácticas vamos a formar, no solo las profesionales, qué prácticas a lo largo de la trayectoria de una carrera tenemos que ir habilitando para que en todo caso, en ese momento donde la práctica profesional se hace relevante, el estudiante ya tenga algunas prácticas que sostienen o que habilitan esa especialidad, ¿sí? Y después, ¿cómo vamos a articular las teorías con las prácticas? ¿Sí? ¿Qué modos de relación? ¿Cómo vamos a favorecer esa relación? ¿Sí? Y también digo una sola cosita, y es que cuando uno puede pensar, sobre todo en el caso de las prácticas profesionales, un poco esto lo hablaba seguramente con Gabriel,
que el alumno se enfrenta, o el estudiante se enfrenta a la práctica cuando ya la puede hacer bien, o que el estudiante se enfrenta a la práctica para aprender a hacerla bien. Son dos posibilidades, y eso supone que la práctica puede tener distintas lógicas y sobre todo están en distintas temporalidades del plan de estudio, ¿sí? De la trayectoria curricular, ¿sí? Si yo pienso que el estudiante solo debe enfrentarse a un hacer cuando sabe hacerlo, seguramente tenderé a ubicar esas prácticas hacia el final de la carrera. Y tenderé a pensar que tiene que ir a la práctica cuando tenga la certeza, cuando tenga de alguna manera una pauta de actuación o una guía de actuación. Si yo estoy pensando que el estudiante tiene que ir a la práctica para poder plantearse preguntas y para aprender a hacer las cosas, es probable que la práctica todavía forme parte de una experiencia que se habilita cuando el estudiante todavía no tiene demasiadas certezas, ¿sí? Sino centralmente cuando el estudiante tiene muchas preguntas, ¿sí? Muchas dudas respecto de cómo intervenir en un espacio. Bien. Hasta acá preguntas. Digo, una sola dimensión, una sola cuestión me queda por ahí por decir, y es que estas dimensiones, la social, la institucional, la epistemológica, no son dimensiones que se resuelven por separado, porque son todas dimensiones que van impactando de alguna manera la una en la otra, ¿sí? Son dimensiones que se habilitan mutuamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que, bueno, yo puedo resolver un perfil y luego en la dimensión institucional cada uno a su cueva y iremos bien. Bien. Ubicar algunas problemáticas del currículo universitario generales. Ustedes me dirán si las reconocen en su propio campo o no. Digo, son generales, lo cual no quiere decir que tal vez no lo son en el campo del derecho, pero algunas problemáticas. Descontextualización del conocimiento de los problemas epistemológicos y prácticos que los originaron, ¿sí? Esto de alguna manera, lo que hacemos, digamos, en general, muchas veces por condiciones, le quiero sacar el valor, la dimensión negativa o valorativa a estos problemas. Estos problemas no es que los tenemos porque somos sonsos, porque no hemos sabido en la universidad resolverlos. Son problemas derivados de la lógica y de la identidad histórica de los espacios universitarios, ¿sí? Y de las propias prácticas, del modo en que las prácticas de enseñanza se han ejercido, ¿no? Y han sobrevivido en el tiempo con ciertas lógicas de las estructuras, ¿no? Entonces, descontextualización de los saberes, de los problemas epistemológicos y prácticos, ¿sí? Lo que quiere decir que las teorías a veces aparecen, digamos, se presentan o se transitan para el estudiante en una absoluta fragmentación respecto de algún problema de la realidad o de algún contexto de la realidad en el que esas teorías en algún momento tuvieron sentido en su construcción, ¿no? Teorías o perspectivas teóricas, ¿sí? Digamos, eso supone una tensión entre las lógicas disciplinares y las estructuras de las prácticas profesionales y también entre ellas y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? De alguna manera uno podría sintetizarlo en esa pregunta. ¿Los conceptos o los problemas? ¿No? ¿Qué enseñamos? ¿Enseñamos categorías o teorías? ¿O enseñamos problemas que suponen lecturas teóricas? ¿No? Abordar esos problemas, no quiere decir que no supongan teoría, ¿sí? Sino que la lógica epistemológica con la que los defino y delimito no está centralizada solo en la teoría, sino en un criterio que hace a visibilizar que estas teorías permiten ver o analizar o intervenir respecto de problemas, ¿sí? Bien. El énfasis en la transmisión de conceptos y categorías ya producidas en el campo científico-académico en tensión con los procesos de construcción y legitimación del saber. Ahí entre paréntesis sería una referencia, porque en realidad esa categoría la construye un autor, que es Díaz Barriga, que es un pedagogo mexicano, que de alguna manera define o dice, en realidad retoma del debate epistemológico, que todas las disciplinas tienen de alguna manera una dimensión semántica, que es aquello que se ha producido como producto de la historia de la disciplina, pero también una sintaxis, que son las reglas de producción del conocimiento, ¿no? Como las reglas sintácticas, ¿no? De la escritura, ¿sí? Es de alguna manera las reglas y la estructura de aquello que luego puede dar resultado a distintos sentidos o a distintas construcciones semánticas, ¿sí? Entonces, un poco en las universidades enseñamos lo que se ha producido, pero no las lógicas para producirlo. O no develamos las lógicas de las condiciones
tampoco nuestros estudiantes, ¿sí? Y eso supone una definición de un perfil o de una condición que también luego impacta en el perfil de formación de los estudiantes. Incluso a veces impacta en el modo en que ellos se relacionan con el conocimiento en general, ¿no? Esta pregunta de, bueno, pero ¿qué es lo verdadero, no? Que cuando uno le plantea, por ejemplo, posiciones dilemáticas en un campo específico, y los estudiantes le dicen, bueno, pero ¿cuál está bien, no? Eso supone de alguna manera una perspectiva respecto al conocimiento que está en gran medida asentada en las lógicas de enseñanza, que nunca develan la lectura, el marco en el que fue producto, digamos, o que dio sentido, dio marco a esa teoría que estamos tratando de discutir, ¿sí? Otra tensión entre acumulación y extensión. Eso diría que es la tensión que les va a atravesar como la espada de Damocles de ahora en adelante, ¿sí? Y es esto de que en general los procesos de revisión curricular no son otra cosa que acumular más, ¿sí? Y eso es una cosa, digamos, genera en términos de consecuencia, no solo para la institución y para las cátedras, porque digo, a veces uno tiende a pensar que las cátedras no padecen, y las cátedras también padecemos el proceso de revisión curricular, y también padecemos la historia de los campos disciplinarios que no hacen más que hacernos pensar que cada vez tenemos que enseñar más, ¿sí? Entonces, ahí sí hay una dimensión entre acumulación y extensión. Si la revisión de las estructuras y de las definiciones que ustedes han podido construir o abordar, suponen sumar simplemente, suponen agregar a lo que ya tenían, o suponen centralmente revisar lo que enseñábamos para poder construir otro criterio respecto de lo que es relevante en este contexto, ¿sí? Lo cual no quiere decir, eso no significa, porque lo aclaro, porque en general eso se interpreta como un criterio de contemporaneidad, y no, nada que ver con enseñar solo lo actual, ¿eh? No es que uno esté diciendo, bueno, no, entonces todo lo histórico, todo lo que no se usa, no lo enseñamos más, y enseñamos solo lo vigente. No es eso. Es cómo hacemos para volver a preguntarnos qué es lo sustantivo de la historia, o cuáles son las disyuntivas historias que sí es relevante habilitar, ¿sí? Y eso no se responde solo como un criterio de pragmático. Bueno, ¿qué usan los abogados ahora para ejercer en el campo comercial? No es. Pero sí es tratar de entender que es inviable un proceso de revisión curricular que solo supone acumular más. Es inviable para los equipos docentes enseñarlo y es inviable para los estudiantes aprenderlo, ¿sí? Al menos en los procesos de trabajo que tenemos con algunas facultades, está casi demostrado, digamos, ¿no? Que las cátedras, que de la anualización a la cuatrimestralización no han cambiado nada de sus contenidos, provocan enormes fracasos en los estudiantes. Y que centralmente el proceso, digamos, de fracaso de los estudiantes tiene que ver con la relación cantidad de contenidos-tiempo, ¿sí? Porque es inviable transitar o proponerle a un estudiante que transite en un cuatrimestre el mismo volumen, cantidad, diversidad y complejidad de saberes que antes tenía un año, ¿sí? Sé que ustedes no siempre cursan, pero seguramente, porque, a ver, no digo seguramente en función de que tengas razón, digo, siempre es discutible, siempre es discutible, ¿sí? No hay un criterio, digamos, donde uno puede decir, sí, no, esta tendría que ser anual, esta tendría que ser cuatrienal, esta tendría que terminar acá, esta tendría que empezar acá. Esas son las decisiones que ustedes van a ir habilitando, y en todo caso negociando en el espacio institucional, ¿sí? Sí, como las. Bien. Sí, digo, en el caso del derecho es una condición particular porque muchos estudiantes estudian solos para después venir a habilitar los saberes que adquieren, ¿no? En el tema de la gran importancia y relevancia que tiene la condición de libre, ¿no? En la carrera, ¿no? Y bueno, igualmente eso también habilita una pregunta, ¿no? Porque
digamos, habilita la pregunta de qué proceso hace el estudiante en la condición de libre con esos saberes, ¿no? Y con esas experiencias. Igualmente, digo, que a veces no tengamos como docentes el vínculo cotidiano, digamos, con el estudiante no supone que estamos ejerciendo de una otra manera un rol que sigue siendo un rol docente, ¿sí? Bien. Y bueno, y finalmente la tensión, ¿no?, entre la relación teoría-práctica, centralmente, digamos, tal vez llamar la atención sobre el reduccionismo de pensar a la práctica solo como la aplicación de la teoría, una vez que la teoría de alguna manera ilumina la resolución de la realidad, ¿sí? Sobre todo pensando en que las zonas de la práctica, las zonas de las prácticas profesionales, siempre suponen intervenir en contextos y en escenarios complejos, que en general no se resuelven a partir de la aplicación de una teoría o de un procedimiento, sino a partir de un proceso más complejo de lectura de un escenario, de construcción de una estrategia. Bien, hasta acá más o menos lo que había pensado compartir, digo, en términos de poder situar algunos problemas pedagógicos que están en el marco del currículum, de un proceso de revisión curricular. De alguna manera ustedes se han planteado esas preguntas como institución, digo, más allá de los ejemplos en concreto. Como facultad ustedes se han planteado esa pregunta y han construido unas hipótesis, ¿sí?, de respuesta a esas preguntas que están en el documento curricular que han construido, que han socializado y que han discutido. Pero ahora queda un otro nivel de trabajo, digamos, una otra etapa de trabajo, que supone que los actores de la institución empiecen a trabajar o revisen de alguna manera, ¿no?, este documento como marco institucional y puedan volver a plantearse esas preguntas. Volver a plantearse esas preguntas en la cátedra, pero centralmente pensando que el espacio de la cátedra forma parte de un proyecto institucional y colectivo, que luego los estudiantes transitan en toda su extensión y complejidad, ¿no? Y que por lo tanto esas preguntas no pueden responderse sin mirar esa dimensión de la trayectoria institucional, ¿sí? A veces, por supuesto, enfocándose más en un campo específico en el que ustedes trabajan. Bien, los invito a hacer preguntas que les hayan surgido y espero no haber sido muy aburrida y haberles aportado algunas cuestiones. Solo una sola cosita, sí, ahí te dejo. Me parece que una dimensión central a trabajar colectivamente es el primer año. Si no lo hacemos así, creo que vamos a tener, un montón de esfuerzos aislados, digamos, que a veces son muchos, digamos, ¿no? A veces las cargas se de millones de esfuerzos. Y sin embargo, por ejemplo, a la hora de pensar cómo en los primeros años promovemos estrategias de lectura y escritura, no lo vamos a resolver con una cátedra sola. Después, José me ha mostrado algunos informes de algunas reuniones que se han hecho con las cátedras y está buenísima la idea de intercambiar experiencias, o sea, intercambiar diseños de clases, de enseñanza que ustedes tienen con otras cátedras. Porque también esto va haciendo que uno discuta, ¿no?, o que uno acuerde, o que uno al menos debata con los colegas qué cosas supone, qué implica formar a un abogado, ¿sí? Cuando uno tiene que definir si va a analizar un caso, si le va a proponer una simulación, cómo lo va a enfrentar a la lectura de las normas, si son normas lo que trabajan como objeto de conocimiento, qué tipo de lectura de esa norma. Es lectura contextualizada de esa norma, ¿no? Es saber repetir esa norma, es saber aplicarla en un contexto, ¿no? Esas preguntas que hacen a cómo resuelvo el trabajo en la enseñanza también están resolviendo un montón de cuestiones epistemológicas respecto del conocimiento. Así que, si hablas fuerte, desde ahí, si no acercarte porque el micrófono no llega.
Sí, totalmente. Sí, por ahí sí yo diferenciaría dos ámbitos en el que eso se resuelve en el currículum. Hay una discusión que sí es una discusión que siempre, en general, nos damos en las universidades, en las facultades, aunque después finalmente acordamos poco, y entonces quedan siempre condiciones muy generales, ¿no? Por ejemplo, creo que últimamente en cualquier plan de estudios que uno lee dice que hay que formar profesionales críticos, ¿no? Y eso de alguna manera sería un posicionamiento ideológico respecto del campo profesional, respecto de qué profesional queremos formar. Y sin embargo, cuando uno empieza a pensar qué supone eso, es difícil definirlo, ¿no? Y es difícil acordar qué supone. Yo creo que eso tiene ese nivel de discusión y de qué manera los valores y de alguna manera los debates ideológicos del ejercicio del rol de campo están o no recuperados en las trayectorias de formación de los estudiantes. Es una pregunta que las universidades yo creo que han empezado a hacerse recientemente. Y creo que en parte es producto de que la historia de las universidades ha estado muy asociada a la idea de la neutralidad de los saberes que enseñamos en la universidad. ¿Sí? Y si uno piensa que el conocimiento es neutral, no hay por qué discutir nada, digamos, de ideología, ¿no? Hay una sola posición. También a veces, porque las universidades nos hemos pensado formadoras de un sujeto que luego toma decisiones propias, ¿no? Entonces, bueno, listo, nosotros lo formamos, le damos el abanico de posibilidades y después él define. Y en realidad, eso no es cierto. Primero, porque no le damos realmente el abanico de todas las posibilidades, casi nunca, digamos, porque las cátedras están posicionadas en el campo profesional de alguna manera y los colectivos y las instituciones están posicionadas de alguna manera. Es como cuando uno dice respecto de los hijos que uno lo va a hacer católico para que después elija qué religión, digamos, ¿no? Es una cosa tan ridícula como pensar que en algún momento un hijo que no fue educado en la fe de ninguna religión, luego un día va a descubrir la religiosidad y va a decir, me quiero hacer musulmán, ¿no? Digo, no es posible habilitar decisiones ideológicas aún posteriores que no estén planteadas en el espacio del currículum. Sí es importante pensar cuáles son y pensar que tal vez sí la función de las instituciones y de los docentes es ubicarlas y al mismo tiempo mostrar qué posiciones tomamos nosotros sin que eso suponga no habilitar la posición de los sujetos, ¿sí? Digo, también encubrir las posiciones supone un modo de manipular las capacidades de elección de esos sujetos en el futuro respecto de otras alternativas sobre las que puedan decidir. Eso primero. Después, hay condiciones de la formación universitaria que se enmarcan en una perspectiva de derecho y de respeto de los derechos, que está bueno no eludir, digamos, en función de que son valorativas y no son científicas neutrales, ¿no? Porque tampoco lo son las disciplinas que enseñamos. Sí, quería abordar un poco este tema y esta discusión, que justamente uno de los primeros carácter del perfil profesional del abogado que la facultad pretende formar es justamente que está vinculado con determinados valores, ¿no? La responsabilidad social, la responsabilidad profesional, la posibilidad de una valoración crítica de estas cuestiones. Eso ya está determinado dentro del propio perfil que nuestra facultad quiere formar en cuanto a los abogados. Y eso por un lado. Esto después debería escurrirse, perdone la expresión, un poco técnica, pero dentro de los propios contenidos de las materias. ¿Bien? Eso es como una de las preguntas. Tenemos la guía y después, como cada uno planteemos dentro de nuestra materia, en la formación que demos, cómo dar cuenta de alcanzar este perfil profesional es la capacidad, la habilidad que podemos llegar a tener en la propia materia a aportar a esa construcción. Eso por un lado. Más general, también dentro de la formación que se ha planteado en algunos planes de estudio, tiene, sin embargo, un apartado, un contenido específicamente orientado hacia cuestiones éticas, hacia la cuestión del ejercicio
prácticas, en que aumente en el modo de comportarse, en el saber, en el hacer, en la práctica, en el saber, en el hacer profesional, en tribunales, ¿verdad? Esas son otras discusiones que vamos a plantear y vamos a poder darle en el modo de llegar a casa de esto. Sí, claramente está. Sí, después había otra dimensión, como planteaste en relación a la dimensión, no sé si ahí es valorativa o ideológica, digamos, me parece que sí, en las instituciones habilitamos modos de estar de los estudiantes durante la experiencia de formación. Y ahí, más que con decir, tiene que ver con las lógicas de las prácticas que promovemos, ¿no? La compañera hablaba de las condiciones de solidaridad o de competencia, ¿no? Uno puede decir, bueno, y uno puede decir todo el tiempo, no, nosotros queremos que sean solidarios. Ahora, si no genera prácticas y condiciones para habilitar eso, y ahí sí hay una dimensión central para pensar, y es que no solo formamos con los contenidos, formamos con los modos en que estructuramos la experiencia estudiantil en la facultad, ¿sí? Yo puedo habilitar a un estudiante y decirle porque la libertad y usted piense lo que quiera y usted construye su conocimiento. Ahora, cuando se pone en práctica la maquinaria de la evaluación y de la habilitación y yo soy la que pongo el 2, el 3, el 5 o el 8, ese acto tiene muchísima más eficacia en el modo de ordenar el poder de los docentes y del estudiante que cualquier discurso que yo le pueda decir, digamos, ¿sí? Esa dimensión formativa de la experiencia en la que tenemos que pensar. No solo la de los discursos, sino el modo en que los modos de práctica que habilitamos están generando, pues, a veces contradictoriamente o no, ciertos valores en el modo de ser estudiante y el día de mañana ser abogado, digamos, que nosotros ayudamos a producir. Sí. Sí, yo decía que digamos, está muy interesante que ustedes compartan experiencias, diseños de clases, unidades de clases, porque ahí van a... y que los compartan ustedes. Digo, hay mucho material por ahí pedagógico, cierto, digamos, que les puede aportar, pero son ustedes los que tienen que contextualizarlo en el campo disciplinario específico. Eso, si no está, no sirve, ¿sí? No sirve decir, no, el trabajo en grupo. El trabajo en grupo depende de para qué, depende de qué saberes que está tratando de potenciar, depende de qué lógica de producción de conocimiento, depende de qué condiciones de trabajo en grupo también, ¿no? Ese trabajo es irrenunciable de ustedes, de los equipos de trabajo. Ustedes pueden hacerse de muchas herramientas, pero tienen que contextualizarla un poco en los desafíos y en el sentido de enseñanza de la cátedra. Y esa cátedra está en un plan de estudios, y esa cátedra tiene ciertos saberes, ciertas prácticas, ciertas condiciones. Esto de que el estudiante no es lo mismo el tercer año que el primero, ¿no? No va a ser lo mismo lo que vamos a poder potenciar si decimos que lean textos en primer año y sabemos que no van a leer ni van a tener los mismos resultados si leen el primero que si leen el tercero. Porque el campo les es mucho más familiar, porque ellos han tenido una especie de formación en leer libros de un campo disciplinario específico, los estudiantes, ¿no? Pues no va a ser lo mismo lo que vamos a esperar
hablar de la lectura del trabajo con un texto, aun cuando es una herramienta didáctica muy vieja y muy típica y muy clásica, ¿no? En un momento de la trayectoria que no. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte? Pero eso implicaría que de todas formas hay que seguir haciéndolo, es decir, hay que seguir leyendo un primero, segundo y tercero. Simplemente hay que por ahí fijarse objetivos más modestos de manera decreciente, es decir, a mayor cantidad de años, mayor expectativa de logro, digamos. Sí, yo creo que hay que, digamos, por supuesto, hay que seguir leyendo, pero hay que pensar que la lectura de los textos disciplinarios supone una complejidad, digamos, a ver, y esto no lo digo yo, de hecho, además casi que lo repito sabiendo o dominando muy poco del tema, pero hay muchos estudios del campo lingüístico, digamos, ¿sí? En relación a la lectura y la escritura, articuladas con el campo pedagógico, que en realidad lo que nos plantean es que estamos entendiendo mal la lectura. Nosotros no entendemos el proceso de lectura, ¿sí? Cuando decimos que los estudiantes no saben leer cuando vienen de secundaria, estamos simplificando la complejidad del proceso de lectura, y el proceso de lectura de textos disciplinarios y académicos supone una complejidad adicional que no es la simple decodificación de letras, de palabras y los puntos y las comas, ¿sí? No es que con el dominio de eso ya está, podemos descifrar cualquier texto. Y la mejor experiencia para hacer eso es que se anoten en especialización en docencia universitaria, en donde físicos, químicos, investigadores, la primera vez que leen un texto de pedagogía vienen y dicen, es chino básico. Al primer texto dicen, leí 7 veces el mismo párrafo y no entendí nada. No, y uno dice, pero si es castellano. Y sin embargo, esas mismas dificultades de codificación de los textos las tenemos, gente que incluso, puede ser investigador o incluso profesional destacado de su propio campo científico, cuando se enfrenta a un texto que tiene una lógica implícita que les opaca, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando empezamos a entender así los procesos de lectura, como procesos de decodificación complejos, de signos y de señales que no están ahí, empezamos a entender o a asumir, y esta es una posición que será discutible. Yo también respeto a la gente que piensa que la universidad tiene una función y que su función histórica, que tiene una convicción de que no va a revertir o que no va a revisar la función histórica que la universidad tiene, ¿sí? Pero entendiendo que los procesos de lectura y escritura tienen esta complejidad, tal vez es necesario pensar que hay que enseñar a leer los textos que luego van a ser, les diría casi que la herramienta central de apropiación de todos los saberes que circulan, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y la escritura también es una tarea pendiente para nosotros. Los alumnos solo escriben cuando van a ser evaluados en un parcial. No tienen ninguna otra práctica de escritura que no se reduzca a eso, lo cual es además hacerlos escribir en las peores condiciones, ¿no? Porque usted tiene que escribir y además con lo que escriba va a tener una nota. ¿Y va a acreditar o no va a acreditar? ¿En qué momento nosotros trabajamos las prácticas de escritura de los propios campos disciplinarios, ¿no? No los trabajamos en otro momento, sino en el peor momento de la experiencia estudiantil en la universidad. ¿No querías decir, comentar algo? Levantaste la mano, dijiste Bourdieu. Claro, porque Bourdieu habla del hábito, ese es un texto que transita en muchas disciplinas de la especialización y en general todo el mundo, no todo el mundo, digamos muchos, imagínense aquellos que vienen de veterinaria, de agraria, que no han leído ningún contexto de ciencias sociales y no solo no entienden, sino que les parecen intragables en términos de ¿por qué escriben tanto? ¿Por qué siempre repiten ideas? Que dicen, no, porque en realidad en el primer párrafo hay una posición y en el segundo hay otra. Pero están hablando de lo mismo, y sí, pero uno dice una cosa y la otra. Bueno, esas lógicas para decodificar la estructura de los textos, nosotros no las enseñamos en general, no las visibilizamos al estudiante, pensamos que están en el texto, y en realidad no están en el texto. Nosotros ya sabemos decodificarlas, porque somos miembros del campo, porque somos miembros de la disciplina, somos indios de la tribu, como diría un autor, pero los estudiantes son novatos. Es más, son
extranjeros en algunas partes de su trayectoria. Bien. ¿Algún otro comentario, aporte? No, me parece que desnaturalizaste todo. No, qué horror. El currículum, la ciencia, el conocimiento, la lectura, todo. O sea, lograste lo que te propusiste. Eso me encanta. Es el objetivo de mi función docente, sobre todo con docentes. Porque creo que la principal tarea de los docentes es desnaturalizar aquello que pensamos debe seguir siendo así. Es nuestra primera obligación ética con nuestro trabajo, por las instituciones y por los estudiantes. Preguntándolo, no quiere decir que vamos a seguir siendo extraterrestres y vamos a inventar algo totalmente distinto. Pero hay que hacerse la pregunta, porque a veces los modos de intervenir no tienen razón realmente. Tienen modos de hacerse, históricos, que vienen, que hemos heredado, ¿no? Y hacerse la pregunta habilita, además, habilita disfrutar la docencia de otra manera. Habilita potenciar realidades en las que uno siente que está generando la diferencia, que uno está produciendo eso que acontece en el aula, ¿no? Y eso, la verdad, es que genera muchísima satisfacción, además, genera muchísima satisfacción. Así que bueno, me alegro de haber habilitado eso y bueno, que mucho depende de ustedes, digamos, de lo que puedan transitar de acá en adelante. Una cosita, ¿no? Sí. Una observación, perdón, yo quisiera... Estás muy preocupado, sí. está buenísimo que estés preocupado. Por eso preferiría naturalizar alguna cosita, en vez Ajá. de naturalizarla. Bien. No, simplemente en esto que decías vos de los novatos y de los profesionales. Claro, acá nosotros que nos den para leer un texto de historia o de derecho administrativo, de derecho civil, lo vamos a entender más allá de las especializaciones de cada uno. Por ahí, con un alumno, esto es diferente porque, como bien vos decías, son novatos. Pero todos nosotros en algún momento también fuimos novatos, pudimos acceder a ese mundo en una facultad muy distinta a la que hay hoy, digamos. Creo que malo no fue. Entonces, solo que... No, por eso venía mi segunda parte. Sí. Ahí venía la segunda parte de mi pregunta. Es decir, vos recién mencionabas que había muy buenos trabajos sobre los ingresos universitarios. ¿Hay algún tipo de estadísticas en cuanto, digamos, a cuántos pueden ser sobrevivientes, como dice ella, o cuántos pueden decodificar, digamos, desde que son novatos, decodificar los textos académicos, progresar en su carrera, o quienes no, y si unos son mayoría y otros no? Sí, hay muchísimos trabajos. Hay muchísimos trabajos que cuentan eso. El tema es qué hacemos con los trabajos que tratan de pensar cómo intervenimos. Está bien, pero algún porcentaje hay, digamos, si son más los que les va mal que los que les va Sí, bien. totalmente. Sí. Son más los que... Muchísimos más. Te diría que los que sobreviven los que tienen éxito en un primer año, tienen éxito de nuevo. A ver, otra vez. Tienen éxito para aquellos que esperamos. Nosotros esperamos que los estudiantes universitarios aprueben, se dediquen a una carrera y se reciban en el tiempo teórico o más o menos 2 o 3 años. ¿Sí? Retirarán más finales, pero luego finalmente los aprobarán, retirarán varios meses, qué sé yo, y finalmente sacarán las materias necesarias para egresar. Esa condición, en realidad, también es una naturalización, ¿no? En la universidad pública hay estudiantes, por ejemplo, de segunda carrera. Eso quiere decir que tienen una carrera previa y cuando se anotan en la segunda carrera no la van a hacer en 5 años, máximo 7, sino que la van a hacer en otros ritmos. También hay un montón de estudiantes que trabajan, por lo tanto no pueden cursar más de 3 materias por año, por lo tanto van a tener otro ritmo de aquel esperar, ¿sí? En principio. Digo, lo que vos decías, hay una sola condición que me gustaría plantear, porque me parece que es una condición del contexto que cambia la pregunta. Antes, o cambia el escenario para analizar la pregunta. Antes, nosotros ingresábamos a la universidad, éramos igual de extranjeros, teníamos las mismas más o menos habilidades para enfrentarnos a los textos escritos, las mismas, lo voy a poner de comillas, después en todo caso lo retomo. Y sin embargo, teníamos éxito. Primero, teníamos éxito algunos, porque
cortes nuestras. Sí, por supuesto. Ha quedado mucha gente afuera. O sea que no es que digamos, el comportamiento de esta población es totalmente diferente. Puede ser que sean más que eran fuera. Una segunda condición es que cuando nosotros ingresamos a la universidad había que rendir examen. Digo, en mi caso fui la última generación que rindió examen para entrar a una universidad pública. No, seguramente no es tu caso, que son más jóvenes que yo. Pero es cierto, digamos, que la universidad ha empezado a ser para sectores juveniles parte de su imaginario de futuro y tal vez para sectores más amplios de lo que era hace 30 o 40 años. Eso quiere decir que las poblaciones estudiantiles que ingresan a los espacios universitarios son muchísimo más diversas, porque no son aquellos elegidos. Está muy bueno que pueda acceder más gente. No son aquellos elegidos que sí o sí van a terminar siendo universitarios. ¿Entiendes? Bueno, pero eso genera un desafío en una institución como nosotros. ¿Sí? Genera el desafío de qué hacemos. Y estos sujetos vienen con capitales distintos, con saberes distintos y con habilidades distintas. Por ejemplo, respecto de la lectura y la escritura. ¿Sí? Digo, solo voy a recuperar lo de la entre comillas de lo mismo, porque, digamos, a ver, la lectura no es solo una cosa que se enseña en la secundaria. La lectura es una práctica que antes uno aprendía, además de la escuela, en otros espacios, leyendo libros, leyendo el diario. Totalmente. Pero digo, los adultos leemos menos. Digo, salvo que estemos en el ámbito universitario y que nos dediquemos a escribir o que nuestras profesiones tengan una práctica de escritura cotidiana. Los adultos que trabajan de otra cosa, ¿cuánto leen y cuánto escriben? Mi abuelo no había llegado a tercer grado de la primaria y leía todos los días el diario. El día de Nación, que era grandísimo, del principio al final. Digo, había prácticas cotidianas de lectura que teníamos los jóvenes y los adultos, también de escritura, que hoy por las condiciones de vida y por las condiciones del atravesamiento de las tecnologías en la vida cotidiana de todos nosotros, no son tan habituales como antes. También en esas prácticas se requería leer y escribir. Sí, y visto desde esa óptica, sí. Es así como vos decís, ¿no? Por supuesto. El desafío es cómo hacemos justamente para contener a toda esa nueva población universitaria que con justo derecho está en la universidad. Lo único que yo diría es que no hagan, digamos, para actualizar algo. Sí que puede ser con certeza que no hay que hacer es armar un curso de lectoescritura. Formar un curso De lectoescritura. Digo, un curso pensando que la lectura y la escritura se aprenden por fuera de los debates disciplinarios. Y por eso es cada vez más necesario que los docentes de los campos disciplinarios se hagan de estos problemas y traten de empezar a ensayar soluciones. Digo, que no seamos los pedagogos, los lingüistas, los que venimos a decir, bueno, no, les enseñamos esto y esto, y ustedes ya saben, se les damos lo básico para que después entiendan derecho, o física, o química. En todo caso, hablemos de equipos interdisciplinarios, o ustedes empiecen a leer cosas y empiecen a ensayar experiencias. Pero se aprende a leer derecho, se aprende a leer química. Digo, en las instituciones universitarias que tenemos una identidad tan fuertemente tribal en relación a nuestras propias disciplinas, no se aprende a leer en general, se aprende a leer desde la lógica de nuestros propios campos y de nuestros propios modos de pensar. Entonces, eso es, digamos, imposible de separar. aprender una ciencia o un conocimiento que se aprende un idioma. Totalmente. Totalmente. Sí, eso que tengo que sí. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, nos dejamos, por que vayan a sus casas, a tomar un café,